El proyecto de Código Penal basado en la Constitución de la República pretende atemperar nuevas leyes a las condiciones actuales del país. Esta normativa da respuesta a un conjunto de problemas ya identificados y es capaz de integrar en un solo cuerpo legal las numerosas modificaciones por las que atravesó el Código Penal vigente. Para continuar profundizando en el tema, contamos con la presencia de Rudinelson Díaz Torres, fiscal profesor de la Escuela Nacional de la Fiscalía General de la República e integrante del Grupo Temporal de Trabajo para la creación y redacción del nuevo Código Penal. Rudy, ¿qué limitaciones o insuficiencias presenta el Código Penal vigente? El actual Código Penal que está vigente en Cuba mediante la ley número 62 del año 1987, como se puede apreciar, lleva unos cuantos años en vigencia, ha sido objeto de varias modificaciones en el transcurso de estos años y presenta varias insuficiencias para su aplicación y adaptación a la realidad histórico-concreta que vive nuestra sociedad. Por eso fue que desde el año 2012 se constituyó un grupo temporal de trabajo integrado por representantes del Tribunal Supremo Popular, que es el organismo que tiene la iniciativa legislativa para este proyecto, o sea, quien lo va a presentar a la Asamblea Nacional. También integrado por la Fiscalía General, nuestro organismo, la Fiscalía Militar Principal, los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Interior, de Justicia, Relaciones Exteriores, así como la Academia, representada por la Universidad de La Habana en su Facultad de Derecho, y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Se partió entonces de un trabajo de diagnóstico que identificó un total de 8 limitaciones o insuficiencias que padece el Código Penal vigente desde el año 87, que pusieron al relieve un conjunto de necesidades para cuya solución se formularon asimismo 8 propuestas que contienen a su vez 57 aspectos que se desarrollan en el texto de este proyecto, que debían ser resueltas en la nueva ley o que requerían de un tratamiento diferente y con la necesidad entonces de integrar en un solo cuerpo las múltiples modificaciones sufridas a través de los años de vigencia de la actual norma, lo que dio lugar entonces a la elaboración de la propuesta de la nueva norma penal sustantiva. Dentro de estas limitaciones vamos a enumerar brevemente en qué consisten las mismas. Primero, como antes se había mencionado, la dispersión de las normas que tipifican conductas delictivas al coexistir con este Código Penal otras leyes que también incluyen tipos penales independientes, como la ley número 93 del año 2001, que es la ley contra actos de terrorismo, y la ley número 127 del 2019, que es la ley electoral, que mantiene transitoriamente los delitos electorales hasta que se promulgue el nuevo Código Penal. O sea que hay una dispersión legislativa que da lugar a que no solo en la ley penal que conocemos como Código Penal existan delitos regulados en nuestra sociedad, sino que en otras leyes especiales también existen conductas delictivas refrendadas legalmente. La segunda limitación entonces es que la Constitución de la República de Cuba, la nueva Constitución del 2019, contiene preceptos que impactan en la materia penal y necesitan un desarrollo entonces desde el punto de vista normativo, entre los que se identifican, por ejemplo, que el espectro radioeléctrico debe formar parte del territorio nacional según los acuerdos internacionales y no está presente en el tema del código como el ámbito de aplicación territorial de la ley penal en nuestro país, el espectro radioeléctrico, que sí se incluye en el proyecto de Código Penal. El principio de ciudadanía efectiva, que da lugar a que la ciudadanía del cubano como cubano sea reconocida por encima de cualquier otra ciudadanía mientras se encuentre en el territorio nacional, porque puede tener ciudadanía de otro estado. Conocemos muchos ciudadanos cubanos que también tienen ciudadanía española, por ejemplo, y en Cuba sería defender que este ciudadano es cubano
y que la ley aplicable en nuestro territorio es la ley cubana. Por tanto, cuando ocurra un conflicto entre dos países por la persecución penal de la conducta delictiva cometida por un cubano, entra en vigor entonces el principio de ciudadanía efectiva y cabe en el Código Penal que se proyecta la posibilidad de que Cuba ejecute la extradición pasiva que hasta en la actualidad no está permitida en la legislación vigente. Otro tema es la defensa del orden constitucional y socioeconómico, para lo cual el nuevo Código Penal estableció un título para crear una nueva familia delictiva que refrende este bien jurídico. El uso ilegal de las telecomunicaciones, de las tecnologías de la información y de las comunicaciones también está refrendado en la Constitución y sin embargo no existe un título en el Código Penal que defienda o tutele penológicamente este bien jurídico que se ha creado en el proyecto. O sea, es un aporte del proyecto de Código Penal. La tutela de los derechos de igualdad, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, la voz y la identidad personal, también refrendados constitucionalmente, pasan a ofrecerse tutela penológica mediante la creación de delitos nuevos que defienden a los perjudicados contra las conductas de los comisores delictivos que atenten sobre ellos contra sus intereses constitucionalmente refrendados. Así como el reconocimiento a la pareja de hecho, que son nuevos conceptos que están contenidos en los proyectos o en el proyecto de Código de las Familias y que también requieren, desde el punto de vista constitucional, una ley de desarrollo desde el punto de vista penal que defienda lo que protege la Constitución y el proyecto de Código Penal en cuanto a la pareja, el reconocimiento de la pareja de hecho en nuestra sociedad, así como a la protección contra la violencia de género o familiar, entre otros aspectos que también provienen de la Constitución y se están desarrollando en el proyecto que se ha sometido al referendo popular del Código de las Familias. La tercera limitación es que existen aspectos de la parte general del Código Penal vigente y delitos en la parte especial cuyo contenido no se ajustan a los tratados internacionales en vigor para la República de Cuba y otras conductas ilícitas de gran lesividad social que aparecen reguladas en dichos instrumentos jurídicos no tienen hoy una expresión en la norma interna. Otra limitación es la incoherencia dentro del sistema de sanciones que contiene el ordenamiento penal sustantivo, ya que las sanciones aplicables a las personas jurídicas no son suficientes y varias de las actuales accesorias no se ajustan al nuevo escenario político, económico y social, o faltan otras que son necesarias en este contexto, por lo cual el proyecto de Código Penal incluye soluciones para estas necesidades u omisiones que hoy la ley penal vigente mantiene. Dentro del actual ordenamiento jurídico penal existen conceptos, aspectos y figuras delictivas que presentan defectos en su configuración legal y elementos constitutivos del tipo penal. O sea, que el nuevo Código Penal viene a perfeccionar la dogmática existente en el ordenamiento penal, por lo que algunos defectos que se han levantado como insuficiencia o limitación en este diagnóstico vienen a ser resueltos mediante la nueva norma penal que se proyecta. Así como las regulaciones vigentes sobre las medidas de seguridad y el estado peligroso que no se ajusten ya a la política aprobada en la Ley del Proceso Penal, que eliminó entonces el índice de peligrosidad predelictivo, lo cual debe ser resuelto en la ley sustantiva. O sea, solo permanece en la Ley del Proceso Penal y así será coherentemente en el proyecto de Código Penal el tema del índice de peligrosidad postdelictivo, o sea, la regulación del estado peligroso postdelictivo es lo que se va a poder exigir en el ordenamiento penal, tanto procesal como sustantivo. La penúltima de las limitaciones sería respecto a un tema que popularmente es bien conocido por la afectación que causa a los perjudicados por los delitos, incluyendo las entidades estatales, por las fuentes insuficientes de financiamiento que tiene actualmente la Caja de Resarcimiento para lograr con efectividad y prontitud la reparación de los daños ocasionados desde el punto de vista material y la indemnización de los perjuicios ocasionados a las víctimas o perjudicados por los delitos. O sea, la Caja de Resarcimiento en la nueva norma sustantiva penal va a engrosar su fondo con nuevas fuentes de ingresos que se van a regular legalmente para fortalecer su garantía financiera de resolución
de las indemnizaciones y las reparaciones a los perjudicados, o sea, el tema de resarcimiento a las personas o entidades perjudicadas. Así como, por último, la insuficiencia consistente en la dualidad de regulaciones para figuras delictivas que también tienen un adecuado tratamiento en el régimen contravencional y se mantienen, sin embargo, como figuras delictivas, lo que se conoce como los delitos paralelos. O sea, una misma conducta puede ser llevada al marco de la sede de derecho penal y también al marco de las contravenciones, lo cual establece un nivel de inseguridad jurídica, así como de desigualdad en el tratamiento. Y nosotros tenemos como principio constitucional el derecho de los ciudadanos a la igualdad plena ante la ley. Por tanto, hoy se va a regular lo que constituye contravenciones en las normas correspondientes, ajenas al derecho penal. Y la ley penal solo se va a quedar para las conductas más lesivas para la sociedad, que deben ser reguladas entonces como delito. Hasta aquí son las limitaciones o insuficiencias que fueron diagnosticadas por este grupo de trabajo y que dan lugar entonces a la creación de una nueva norma penal.